¿Saben ustedes de dónde arranca su furia contra mi hijo, Carlos Loret de Mola Álvarez? Se los voy a contar muy fácilmente. En una entrevista, Carlos le preguntó si era antisemita, antisionista, y el hombre se puso como un loco en celo. Verdaderamente enloqueció y empezó desde ese momento a fustigar a Carlos porque cómo se atrevía a decirle que era antisionista. Bueno, la comunidad de Israel lo ha dicho en repetidas ocasiones. Ha señalado a Jalife como un elemento no solamente que discrimina y ofende, sino que también destruye todo lo que viene de los israelitas que tienen mucho poder en nuestro país. Un saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De igual forma te deseo que tengas un excelente sábado. Nos encontramos ya a 3 de septiembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, hace un par de días había salido esta entrevista en donde el doctor Jalife pues simplemente había revelado la situación de esta familia Loret de Mola y sobre todo del documental que salió hace una semana en donde pues prácticamente el mismo Loret admite que es un montaje, el mismo papá, porque ahorita lo van a escuchar, admite que es un montaje, pero el señor se sintió ofendido, llamó, fíjense ustedes, porque atacó directamente a la gobernadora Laida Sansores Román llamándole cabaretera, al doctor Jalife imbécil. El señor, dicho sea de paso, pues anda un poquito trastocado. Todavía el día de ayer les presenté un video en donde se molestó azotando la mesa en una entrevista, fíjense ustedes, que le estaba haciendo Vicente Serrano, y simplemente nada más tocó el tema de su hijo y enseguida el señor, miren, se puso como loco. Pues ahora también perdió la cabeza el señor. Encontronazo con el doctor Jalife. Porque en esta entrevista, así tal cual, esto es lo que había dicho Jalife y el señor Loretito se volvió a salir de sus casillas y fíjense todo lo que dijo. Primero escuchen, porque también hay que decir que le llamó ramera a ciertos personajes de la 4T. En serio, miren. Es más, se los voy a mostrar para que vean que no mentimos. Las rameras de Palacio. Ah, caray. Y todo porque les dicen sus verdades. La gente que me ha hablado del tema me ha dicho que está muy bueno y todo. Mira, para mí es impactante. No, yo no le llamaría bueno, porque pues, algo que te provoca pesadillas, pues no tiene nada de bueno, ¿no? Y segundo, yo diría que sí me impactó y sobre todo me irritó, Julio. Me dejó un pésimo sabor de boca, de lo que llaman los franceses de un déjà vu, lo ya visto, la putrefacción del sistema judicial mexicano, policíaco, y en donde hay que reconocerlo. Mira, yo hasta opinaba, quizás, ya ves que el tiempo tiene sus matices, no opinaba yo así ditirámbicamente de la que fue secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pero tengo que reconocer que en este caso, tanto ella como el entonces magistrado de la primera sala, Arturo Saldívar, que es hoy el presidente de la Suprema Corte, hay que reconocer, no sé si a ti te quedó también esa impresión, que se mostraron a la altura de la verdadera justicia que debe imperar en el país y liberaron a Florence Cassés después de 7 años. Pero bien, la otra parte, ya ves, Israel Vallarta lleva, no sé, creo que 16 años, ¿no? 17 cumplirá en este diciembre. Mira, 17 años y todavía no emiten ni la primera sentencia. Es insólito.
Es decir, quiere decir que no hay pruebas, es todo un montaje. Entonces, mira, ¿qué me queda? La putrefacción y la colusión de los montajes de una policía siniestra a cargo de Genaro García Luna, íntimo de Loretito, alias Carlos Loret, que es especialista de los montajes. Te puedo hacer una larga lista de todos sus montajes. El más reciente creo que fue el de Frida, ¿no? Allá en, ¿te acuerdas, no? Luego otro en Irak, no sé si en Afganistán o en Irak, que se fue a fotografiar sobre un tanque abandonado, ¿no? Es ridículo, totalmente. Sí, sí, sí. Ya, creo que ya se había acabado la guerra. Sí. Oye, y ahora Alfredo. este montaje atroz Ajá. que se presta y se nota, pero también ahí, mira, en el mismo cuerpo de Televisa, que, digo, me van a perdonar, pero lo que hicieron Loretito y Pablo Reina, es atroz. Todas sus colusiones, el Pablo con su colusión con Luis Cárdenas Palomino, segundo en ese momento de Genaro García Luna, y Loretito, pues ya son consabidas sus connivencias pecuniarias en las Islas Vírgenes Británicas, en Miami, y luego también tenemos la cuestión de las cuentas de lavado de Genaro García Luna en Israel, obviamente en Miami, en Israel, con una serie de empresarios de la comunidad israelí. Y finalmente, pues tienes el mismo Sarkozy, el presidente, que llama la atención para que lo haya dicho, ¿no? Sí. Que él pensaba que Genaro García Luna tenía dominado a Calderón, cual no es. Entonces, mira, en resumen de todo lo que te he dicho, yo creo que estamos ante un epifenómeno, como dirían los filósofos. ¡Wow! Pues todo esto encendió al señor Rafael Loret, quien vean cómo reaccionó. No, hombre, esta familia anda un poquito tocada. Escuchen. El día de ayer fui vilipendiado una vez más por un poco hombre de la 4T, un individuo que toda su vida se la ha pasado insultando, ofendiendo a quienes creemos en la posibilidad de una vida mejor para los mexicanos. Se llama Al-Jalife Ramera. Por eso el título de este comentario. Yo primero voy a contestarle puntualmente sus infundios. Número 1. Miente usted al tratar de achacarle a mi padre, Carlos Loret de Mola Mediz, asesinado por el sistema político mexicano, la muerte de un líder sindical al que yo traté, Efraín Calderón Lara. Esto es un infundio. El asesinato se debió a la conexión campechana, como yo le llamo. Campechano era Efraín Calderón. Campechano era el autor material del homicidio, Carlos Pérez Valdés. Y campechano era también el autor intelectual del crimen, Carlos Sansores Pérez, el negro, que era gobernador de Campeche en aquella época y ya había sido presidente del PRI, no sé qué tantas otras cosas, senador, etcétera. Y ahora tiene ya como espíritu ramplón, seguramente desde el infierno, la posibilidad de ver a su hijita, Laida Sansores San Román, haciendo labores verdaderamente de cabaretera de barrio y no de gobernadora. Sí, es una mujer genéticamente corrupta, como lo fue su padre. Este asesinato lo he tratado de explicar cientos de veces a muchas de las personas que han tenido la paciencia de escucharme. Es un asesinato vil. Efraín Calderón Lara no tenía malas relaciones con mi padre. Yo mismo traté con él. Señor Jalife dice que estudió con él en Mérida. Se equivoca rotundamente, miente. Miente como lo hace en todas las cosas que él dice. Luego se sigue derechito. Y todo esto, ahorita les voy a explicar por qué se dio el comentario. Luego se sigue derechito y me ataca a mí. Dice lo mismo de siempre. Lo que filtró, pues torpemente, mi segunda mujer, la segunda esposa que tuve por desgracia, porque en este caso fue por desgracia, en donde ella alega que yo la golpea en España. Nada más falso. Y tan es falso que todos los juicios imputados por ella los gané yo. No hubo tal situación, no hubo tal circunstancia, no hubo ninguna querella en mi contra que pudiera sostenerse. Gané todas las instancias
porque se demostró fehacientemente que no habían ocurrido los hechos y que si ella había ido al hospital fue porque ella misma había cortado la palma de su mano con un cuchillo. Esto lo atestiguó mi pequeño entonces hijo Julián y me lo contó, me lo dijo y lo aceptó. Esto para acabar con el mito de que yo soy un agresor sexual. Ya les diré ahorita otras cosas. Pero además dice este imbécil que él me presentó a mi segunda esposa. Miente rotundamente. Yo me casé con esta señora porque la conocí en el periódico en donde trabajábamos los dos y tiempo después, 3 años después, en el 2002, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, coincidí con Jalife, que viajaba también a Cuba, a La Habana, a un Consejo Mundial de Economistas. La señora en cuestión es economista, muy buena economista, por cierto, de esto no tengo ninguna duda. Ya como madre y esposa, pues tendría yo las mías. Pero como economista y como escritora, le digo que lo hace bien. Más como economista que como escritora. Y fuimos a La Habana. Tuvo tanta intimidad conmigo como para presentarme a una mujer y que yo pudiera ser su esposo posteriormente. No. Si hubiera sido en las reuniones que organizaba la novelista Manu Dorvierer, como siempre ha mentido. ¿Saben ustedes de dónde arranca su furia contra mi hijo, Carlos Loret de Mola Álvarez? Se los voy a contar muy fácilmente. En una entrevista, Carlos le preguntó si era antisemita, antisionista. Y el hombre se puso como un loco en celo. Verdaderamente enloqueció y empezó desde ese momento a fustigar a Carlos porque cómo se atrevía a decirle que era antisionista. Bueno, la comunidad de Israel lo ha dicho en repetidas ocasiones. Ha señalado a Jalife como un elemento no solamente que discrimina y ofende, sino que también destruye todo lo que viene de los israelitas que tienen mucho poder en nuestro país. Y se atreve a decir que en el caso, todo esto es porque se atrevió a decir que en el documental de Netflix sobre el caso Cassés Vallarta, así se llama el documental, en Netflix nada menos, se habla de Carlos en el primer episodio, solo en el primer episodio, en el que él mismo relata cuál fue la circunstancia en la que se dio el montaje televisivo para seguir el tema de los secuestros que cometía el grupo Zodiaco, al que pertenecían la señora Florence Cassés y el señor Israel Vallarta. La vergüenza, en todo caso, es que la justicia mexicana haya cometido errores procesales tan graves que permitieron la excarcelación y luego la fuga hacia Francia de Florence Cassés, porque es indiscutiblemente parte de un grupo, los Zodiaco, que eran secuestradores, y hay víctimas, muchas víctimas que los han denunciado en México, y a esas víctimas lo único que se les dio, y lo dice en el documental, se dice en el documental de Marras, una bofetada por parte de la justicia mexicana, mientras que a Florence Cassés se le recibió como heroína en Francia. Y por esta razón se atreve a insultar la memoria de mi padre, que es impecable, maldito, es impecable, entiéndelo, y a este servidor, que tuve la desgracia, como tuve la desgracia también de ser cercano a López Obrador, de ser en un momento dado amigo de este sujeto, sin que yo conociera hasta dónde llegaba su bandidaje y su vandalismo. Y ayer, en un programa que dirige alguien al que yo respetaba, Julio Hernández, le dicen astillero, pero pues no tiene polvo en los corazones, ni en las manos, ni en la cabeza. Julio Astilleros le dio ahí espacio para que pudiera expresarse este sujeto y repetir una vez más todas sus mentiras sobre mí. Incluso ha dicho que nosotros éramos los huachicoleros de Yucatán y que la familia que sí es huachicolera, que es dueña del Odemo, era amiga suya y que eran ellos los verdaderamente inocentes y que nosotros éramos los huachicoleros. Esto ya fue verdaderamente inaudito. Fue una mentira que caía por su propio pie y por su propio peso, digamos. Y digamos que el señor Jalife no es más que un individuo que se dice analista político con cara de payaso. Broso se disfraza, pero él no tiene necesidad de disfrazarse porque amanece con su cara de payaso. No hay manera de evitarlo. Ah, caray. Pues así se le fue con todo al doctor Jalife. Muy largo
no interrumpí para que ustedes escucharan las babosadas que dice el señor Rafael Loret. Ah, caray. Lo escucho y pareciera que así va a acabar el señor Loret. Digo, si no es que antes acaba en la cárcel. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un agradable sábado. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden que estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.